Ella construyó su paraíso privado con sus propias manos, solo para que el hijo, a quien más amaba, intentara, con una sola frase, convertirlo en su nuevo cautiverio. Hola, soy Mercedes, y la historia que estás a punto de escuchar es una prueba de que a veces el mayor acto de amor que puede hacer una madre es decir no. Bienvenidos todos al canal Contado por una Millonaria. Antes de sumergirnos en el alma de Berenice, te pido que dejes abajo tu comentario sobre lo que significa tener un lugar al que llamar tuyo, le des like a este video y si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad para no perderte ninguna de las historias que revelan los secretos de la vida. La historia de hoy no se trata de ladrillos y cemento, se trata de reconstruir un alma. Se ambienta en una época y en una cultura que enseña a las mujeres, especialmente a las madres, que su valor reside en su sacrificio, que su identidad debe disolverse en las necesidades de sus hijos y sus maridos. Una creencia silenciosa y peligrosa, que confunde la servidumbre con el amor y que abre el camino para que el irrespeto florezca bajo el disfraz de la unidad familiar. Un veneno que Berenice bebió durante casi 60 años, creyendo que era el néctar de la devoción. Para Berenice, una viuda de 59 años, cuyas manos llevaban las marcas de décadas de trabajo como costurera, la pequeña casa de paredes amarillas al final de la calle era mucho más que una propiedad. Fue la materialización de un suspiro de alivio que había tardado toda una vida en darse. Cada mueble, rescatado del olvido y restaurado con la paciencia de una artesana, contaba una parte de su silencioso viaje de altruismo. La mesa del comedor, que había lijado y barnizado hasta que le dolieron los brazos, era el altar donde ahora celebraba su independencia, comiendo lo que quería, cuando quería, sin tener que esperar a nadie. El color amarillo de las paredes no fue una elección aleatoria, fue un grito de alegría, el color del sol que sentía que finalmente podía brillar solo para ella. En aquella casa, el silencio no era soledad, era paz. El aroma del café recién hecho por la mañana era el aroma de la libertad, era su santuario. Un refugio ganado con el sudor de las noches sin dormir encorvada sobre una máquina de coser para que sus hijos pudieran tener lo que ella nunca tuvo, un símbolo sagrado de que finalmente, después de toda una vida sirviendo de puente, había llegado a su propia tierra prometida. La tranquilidad de aquel martes fue rota por el sonido del timbre, un sonido que hasta entonces solo había anunciado visitas bienvenidas o la entrega de alguna correspondencia. Pero ese día trajo consigo el presagio de una tormenta. Era su hijo mayor, Rodrigo, quien estaba en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de quien venía a entregar un hecho consumado, no a pedir un favor. Entró sin esperar invitación. Su gran cuerpo y su imponente presencia llenaron el pequeño hall, de entrada que Berenice mantenía impecable. No se fijó en las nuevas violetas en el alféizar de la ventana, ni elogió el olor a pastel de naranja que salía del horno. Su mundo giraba en torno a un problema, el suyo propio, y con la naturalidad de quien pide un vaso de agua, anunció, entre mordisco y mordisco, a una manzana que cogió de su frutero, que las cosas se habían complicado en el trabajo, que el alquiler estaba alto y que por tanto, él, su mujer, sus 2 hijos y para colmo, su suegra, se mudarían a su casa la semana siguiente. No hubo ningún ¿qué piensas, mamá? O un ¿podríamos? Solo hubo la comunicación de una decisión, un decreto pronunciado en su santuario, basado en la certeza inquebrantable de que los límites de la madre eran, por derecho y costumbre, inexistentes para él. Para Rodrigo, esa declaración no fue un acto de invasión, sino una solución lógica y natural. En su mente, condicionada por 32 años de una madre que nunca se afirmó, su casa no era un refugio personal, sino un bien familiar, una extensión de seguridad siempre a su disposición. Se veía a sí mismo como un hombre responsable, que tomaba medidas para proteger a su familia, y veía a su madre en el papel que siempre había desempeñado, la red de seguridad, el refugio incondicional. La palabra no simplemente no existía en el vocabulario de su madre cuando se trataba de él. Sin embargo,
Sus palabras golpearon a Berenice con la fuerza de un impacto físico. El aire parecía hacerse más denso y el amarillo vibrante de las paredes adquirió de repente un tono enfermizo. Sintió el amargo sabor de la sorpresa subir a su garganta y un profundo silencio se instaló en su alma mientras el monólogo de su hijo continuaba, enumerando los beneficios de este arreglo. En ese instante, toda una vida de sacrificios pasó ante sus ojos, no como una película de dulces recuerdos, sino como una cadena de pesados eslabones que la habían atado durante décadas, y se dio cuenta de la terrible verdad. Ella misma le había enseñado a su hijo a faltarle el respeto, confundiendo el amor con la anulación completa de su propio ser. Ese momento de dolorosa claridad fue el catalizador que abrió las compuertas de su memoria, y Berenice fue ahogada por un diluvio de imágenes y sensaciones que había pasado toda su vida reprimiendo. Se vio a sí misma como una mujer joven, con el dolor por la muerte prematura de su marido todavía fresco, meciendo a uno de sus hijos para dormir con una mano mientras cosía, con la otra, la tenue luz del amanecer forzando sus ojos ya cansados. Ella vio los cientos de fiestas de cumpleaños, navidades y eventos escolares para los que les había cosido ropa nueva, mientras ella había usado el mismo vestido remendado durante años, convenciéndose a sí misma de que no le importaba, que su alegría era su lujo. Recordó el dinero que con tanto esfuerzo había ahorrado para pagar la entrada del primer auto de Rodrigo, postergando nuevamente la reparación del techo de la casa, alquilada que goteaba en su propia habitación. Revivía las noches en que él, ya adulto, la llamaba sin avisarle para resolver sus crisis financieras o cuidar a sus nietos, y la facilidad con que ella abandonaba sus propios planes tan pequeños como leer un libro o cuidar sus plantas, tratando sus propias necesidades como interrupciones triviales. Se dio cuenta de que se había convertido en un recurso humano, en una proveedora de soluciones, y en el proceso había permitido que la olvidaran como ser humano. El amor se había convertido en una obligación contractual cuyas cláusulas sacrificiales solo ella conocía. Mientras Rodrigo aún hablaba, ajeno a la revolución silenciosa que se desarrollaba dentro de su madre, algo cambió fundamentalmente en el espíritu de Berenice. La niebla del hábito y la culpa comenzó a disiparse, y, por primera vez en su vida adulta, se vio no como madre, abuela o viuda, sino como Berenice, una mujer. Una mujer con derecho a la paz, con derecho a un espacio que no pueda ser violado. Fue entonces cuando sonó el teléfono, y en la pantalla apareció el nombre de Carmen, su única amiga, una mujer que, como ella, conocía el peso del mundo, pero que había aprendido a compartirlo en lugar de cargarlo sola. Después de deshacerse de Rodrigo con una vaga excusa, prometiendo una respuesta más tarde, Berenice respondió con voz temblorosa. Al escuchar la historia, la reacción de Carmen no fue de sorpresa, sino de furia justa y protectora. Carmen no se anduvo con rodeos. Ella calificó la actitud de Rodrigo como lo que era: un abuso, una invasión, un acto de egoísmo monumental. Construiste tu arca para salvarte del diluvio, Berenice. No puedes dejar que alguien que sabe nadar la convierta en su propia barca y te hunda con ella, dijo Carmen, con sabiduría práctica y mordaz. En esas palabras, Berenice encontró no solo validación, sino el permiso que nunca supo que necesitaba para luchar por sí misma. Colgar el teléfono con Carmen fue como cerrar un libro viejo y abrir uno nuevo, todavía con páginas en blanco. Por primera vez en días, Berenice respiró profundamente, y el aire que llenaba sus pulmones ya no se sentía cargado de angustia, sino de una claridad aguda y peligrosa. Caminó lentamente por su pequeña casa amarilla, y lo que una vez fue un remanso de paz, ahora se había convertido en su cuartel general, el territorio que necesitaba defender. Cada objeto que tocaban sus manos, el sillón floreado, la colcha de retazos que había pasado meses cosiendo, el pequeño helecho en maceta en la ventana, le susurraban la misma verdad: somos tuyos. Aquella noche estalló una guerra civil en su alma. La voz de la madre mártir, entrenada por 60 años de condicionamiento cultural y religioso, gritaba que era egoísta, ingrata,
que su deber era acoger a su propia carne y sangre sin importar el costo. Pero otra voz, una voz que apenas reconoció como propia, respondió con una fuerza tranquila e inquebrantable, afirmando que el amor no exige aniquilación y que el honor a un padre y a una madre también se mide por el respeto a sus límites. Apenas durmió, no por ansiedad, sino por una vigilia deliberada, preparando su espíritu para la batalla que sabía que se avecinaba, una batalla no contra su hijo, sino contra la versión de ella misma que él esperaba encontrar. El día del cambio amaneció con un sol radiante, cruel ironía de la naturaleza que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse en el número 42 de aquella tranquila calle. Berenice preparó su café como lo hacía cada mañana, el ritual sirviendo como ancla en el mar turbulento de sus emociones. No se vistió con su ropa de casa, sino con un vestido resistente y zapatos que le daban aplomo, una armadura sutil para lo que estaba por venir. Ella estaba sentada en su silla, de cara a la puerta, no como una víctima esperando el golpe, sino como un centinela en su puesto. El rugido del motor de un camión pesado rompió el silencio de la mañana y su corazón dio un vuelco repentino, pero sus manos permanecieron firmes en su regazo. El camión de mudanzas se detuvo, bloqueando la vista desde su ventana. Poco después, el coche de Rodrigo se detuvo detrás de él. Bajó con su esposa a su lado, ambos con expresiones cansadas pero resueltas. Rodrigo miró la fachada amarilla de su madre y en su mente vio la solución a todos sus problemas, el fin de sus noches de insomnio. No vio a la mujer en la ventana, no vio la revolución que le esperaba al otro lado de la puerta. Caminó hacia la entrada, con la llave aún en la mano, listo para abrir la puerta a su nueva vida, completamente inconsciente de que estaba a punto de chocar con un límite que nunca supo que existía. Justo cuando los dedos de Rodrigo se cerraron alrededor de la llave para girarla en la cerradura, la puerta se abrió. Berenice estaba allí, de pie en el umbral, y el oscuro corredor detrás de ella parecía darle la profundidad de una reina en su trono. Ella no sonrió. Su rostro no contenía ni ira ni miedo, solo una serenidad agotadora, la calma de quien ya ha luchado y ganado la guerra dentro de sí. Rodrigo se detuvo, con la mano aún en el aire, una expresión de genuina confusión comenzando a borrar su confianza en sí mismo. «¿Mamá? Ah, ya la abriste. Genial. Diles a los del camión dónde pueden empezar a descargar las cajas más grandes, por favor», dijo, girándose para dar órdenes, asumiendo que la puerta abierta era una invitación. Fue entonces cuando su voz, clara y sin el más mínimo temblor, cortó el aire como un trozo de vidrio. «Rodrigo, mírame», se dio la vuelta. La impaciencia ya era visible en su rostro, y ella pronunció las palabras que cambiarían todo. «No vas a entrar, no te vas a mudar aquí. Esta es mi casa, mi lugar de descanso, y no está disponible para nadie más». Cada palabra fue pronunciada con precisión quirúrgica, sin lugar a interpretaciones, una declaración de independencia que resonó no solo en esa calle, sino durante 60 años de silencio. La mente de Rodrigo no pudo procesar la información. La frase «no disponible», viniendo de su madre, sonaba como un idioma extranjero, un código indescifrable. Por un instante, el mundo pareció inclinarse bajo sus pies. La mujer que tenía delante, con su postura erguida y su mirada fija, no era su madre. Su madre era un puerto, un refugio, una certeza. Esta mujer era una frontera, un muro. La incredulidad rápidamente se agrió y se convirtió en ira, un calor que le subió al pecho y le enrojeció el rostro. «¿Qué dijiste? ¿Estás loco?», escupió las palabras, elevando el tono de voz, atrayendo la atención de su esposa y de los transportistas. «Llegó el camión. Todas nuestras cosas están ahí. ¿Qué esperas que hagamos? ¿Vivir en la calle?». Cuando vio que su agresividad no la conmovía, recurrió al arma más antigua y eficaz de su arsenal, el chantaje emocional. «Después de todo, ¿así tratas a tu hijo? ¿A tu familia? ¿A tus nietos? ¿En qué clase de madre y abuela? ¿Egoístas te has convertido? No puedo creer que nos hayas dado la espalda en nuestro momento de mayor necesidad. Mi padre se avergonzaría de ti».
Cada acusación que salía de la boca de Rodrigo era una bala de cañón dirigida directamente a los cimientos de la antigua identidad de Berenice. La palabra egoísta resonaba en su mente, la misma palabra que había usado contra sí misma durante décadas cada vez que un deseo personal se atrevía a surgir. La mención de su difunto marido fue el golpe más bajo, un intento de utilizar el sagrado respeto que tenía por su memoria como arma en su contra. Por un instante, una fracción de segundo, la vieja Berenice dudó. La culpa, compañera de toda la vida, amenazaba con envolverla en su abrazo frío y familiar. Sin embargo, cuando miró el rostro enfurecido de su hijo, no vio al niño que había criado, sino a un hombre que se negaba a ver a la mujer que tenía delante. Y entonces miró más allá de él, hacia su casa, al amarillo de las paredes que representaban su amanecer personal. Recordó el peso de su propio cuerpo exhausto cayendo en la cama noche tras noche. Recordó el precio que ya había pagado, el amor propio. Esa semilla que Carmen le ayudó a regar se convirtió en un escudo. Ella absorbió los golpes, no con indiferencia, sino con la tristeza de quien entiende el origen del dolor ajeno, pero se niega a ser consumido por él. «Te amo, hijo mío», dijo, con la voz quebrada por primera vez, pero no por debilidad, sino por dolor. «Pero mi amor por ti ya no puede significar mi destrucción». La respuesta es no. La firmeza de su voz, la ausencia de margen para la negociación, fue el último clavo en el ataúd de las esperanzas de Rodrigo. Su ira ardiente se solidificó en un hielo mordaz de desprecio. La miró como se mira a un traidor, a un extraño que ocupa el cuerpo de su madre. Para él, eso no era una afirmación de límites, fue el acto final de abandono. Su mente, incapaz de recalcular la dinámica de poder, eligió la narrativa más simple, la de la víctima. Fue víctima de una madre ingrata y fría. Con un dramático gesto de rendición, sacudió la cabeza y dejó escapar una risa amarga y sin humor. «Está bien, doña Berenice. Quédate con tu casita. Disfruta de tu soledad», escupió con veneno. «Pero a partir de ahora, olvídate de que tienes un hijo. Y cuando necesites ayuda, cuando llegue la vejez de verdad y no haya nadie que te dé un vaso de agua, no me llames». Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Tomó del brazo a su mujer, que le seguía con mirada asustada y confundida, y subió al coche. El sonido de los neumáticos chirriando sobre el asfalto fue la puntuación final de aquella ruptura. Berenice se quedó en la puerta, mirando cómo el camión de mudanzas se alejaba lentamente, como una procesión fúnebre por la relación que una vez conoció. Luego cerró la puerta y el clic de la cerradura sonó como el sonido más solitario del mundo. En los días siguientes, la casa amarilla, que había sido escenario de su mayor batalla, se convirtió en una cámara de resonancia de sus emociones. Cada habitación guardaba la ausencia de Rodrigo. La paz que tanto había apreciado ahora estaba acechada por el espectro de la ruptura. Berenice se encontró esperando que sonara el teléfono, con el corazón acelerado con cada timbre, una mezcla de miedo y un deseo masoquista de que fuera él, aunque fuera solo para gritar más. Sus palabras, vieja y sola, permanecieron en su mente en las horas silenciosas de la noche, y se preguntó si, al final, su victoria era solo otro nombre para la derrota. Ella lloró. No lloró por la casa que casi había perdido, sino por el hijo que, en cierto modo, había perdido para siempre, el hijo cuya imagen de madre complaciente ella misma había esculpido con tanto cuidado. Fue un duelo profundo, no por una persona que murió, sino por una dinámica que necesitaba morir para que ella pudiera vivir. En sus momentos de oración, no pedía a Dios que hiciera cambiar de opinión a Rodrigo, sino que le diera fuerza para soportar el peso de su propia libertad recién conquistada, una libertad que, como un recién nacido, era frágil, ruidosa y requería de todos sus cuidados para no perecer. Fue en el tercer día de su exilio emocional cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de su hija del medio, Leticia, y Berenice dudó, con el estómago helado por el miedo a enfrentarse a otra ola de acusaciones. Ella respondió con voz débil, preparando su armadura una vez más, pero del
Otro lado de la línea no se oía la furia de un juez, sino la calidez de una hija preocupada. «Mamá, Rodrigo me llamó, me contó su versión de los hechos», dijo Leticia con una pausa cautelosa. «Solo quería saber cómo estabas. De verdad». El tono suave y genuino fue suficiente para romper la presa de Berenice. Ella le contó todo, con la voz quebrada, pero esta vez sin la vergüenza de sentirse culpable. Leticia escuchó en silencio y al final dejó escapar un largo suspiro de alivio. «Mamá, hiciste lo que tenías que hacer hace 20 años. Te queremos, pero Rodrigo siempre te ha visto como una obligación, no como una persona. Amanda, la hija menor, y yo siempre hemos hablado de esto. Hemos estado esperando el día en que finalmente dijeras basta». Ese apoyo, esa validación que venía de donde menos lo esperaba, fue como un bálsamo en una herida abierta. No borró el dolor del corte, pero sí limpió la infección de la culpa, mostrándole que al trazar un límite, no había destruido a su familia, simplemente había revelado sus verdaderos fundamentos. La validación de sus hijas fue el permiso que el alma de Berenice necesitaba para comenzar a sanar. El dolor de la ruptura con Rodrigo no desapareció, pero dejó de ser el centro de su universo, pasando a ser un dolor periférico, una cicatriz que llevaría como recordatorio de su fuerza y no de su pérdida. Fue una mañana, mientras ordenaba un viejo costurero, cuando se topó con el símbolo material de su nueva soberanía, una libreta de ahorros amarillenta y un pequeño sobre con dinero. Durante décadas fue su fondo de emergencia, dinero que desviaba de pequeñas reparaciones de ropa, una miseria que custodiaba con la disciplina de un soldado. Oficialmente fue por una enfermedad grave, una reparación inesperada en casa, pero en su corazón, en el lugar más secreto de su alma, esa era su ruta de escape. No es el escape de un lugar, sino de una vida. Y esa mañana, Berenice tuvo una revelación que la hizo sonreír por primera vez en semanas. La mayor emergencia de su vida ya había sucedido y ella había sobrevivido. La emergencia era su alma asfixiada. Ese dinero ya no era para catástrofes, era para construcción. Liberada de la carga de ser la red de seguridad financiera de su hijo mayor, ese pequeño tesoro se convirtió en su capital para la vida que finalmente había decidido comenzar a vivir. Con una determinación que la sorprendió, Berenice cogió el teléfono y antes de que la voz de la duda pudiera susurrarle que ya era demasiado tarde, llamó a la escuela de conducción del barrio. Al día siguiente, allí estaba ella, una mujer de unos 60 y tantos años, sentada en un aula de leyes de tránsito, rodeada de jóvenes de 18 años que podrían haber sido sus nietos. Sintió las miradas curiosas, la sensación de ser un pez fuera del agua y por un momento, la vergüenza amenazó con enviarla de regreso a la seguridad de su casa amarilla. Pero entonces recordó el rugido del motor del coche de Rodrigo al alejarse, el sonido de la libertad que al principio parecía soledad, y ella enderezó su postura en la silla. Cuando tuvo su primera lección práctica, sus manos temblaban tanto al sujetar el volante que apenas podía girar la llave en el encendido. El miedo a equivocarme, a ser juzgado, a hacer el ridículo, era casi paralizante. Pero el joven instructor, con inesperada paciencia, simplemente dijo: «No se preocupe, señora Berenice. El coche solo irá donde usted le diga». Esa simple frase la golpeó con la fuerza de una profecía. Estaba aprendiendo por primera vez a controlar su propio destino, a elegir su dirección, a acelerar y frenar por su propia voluntad. Las semanas se convirtieron en meses de tenaz dedicación. Hubo días de frustración en los que el embrague parecía un enemigo personal y el objetivo, una humillación pública. En una ocasión, se le caló el coche tantas veces en medio de una colina que las lágrimas de rabia y vergüenza la hicieron parar y pensar en darse por vencida. La vieja Berenice habría llamado a una de sus hijas, se habría disculpado por haber intentado algo tan tonto y habría regresado a casa caminando. Pero la nueva Berenice respiró profundamente, recordó el rostro desdeñoso de Rodrigo y el sentimiento de impotencia que la había dominado durante toda su vida.
Se secó las lágrimas, giró otra vez la llave y con una aceleración que la sorprendió incluso a ella misma, superó la subida. El día del examen de conducir, su corazón latía como un tambor de guerra. Y cuando el examinador, un hombre de pocas palabras y rostro severo, dijo un aprobado apenas audible, Berenice sintió una oleada de triunfo tan pura e intensa que casi la dejó sin aliento. Días después, usando la mayor parte de sus ahorros secretos, compró un auto usado, pequeño y modesto, pero para ella era más valioso que cualquier vehículo de lujo. Fue la materialización de su autonomía, la prueba de que sus manos, que durante tanto tiempo solo habían cosido para otros, ahora podían sostener el volante de su propia vida. Con la libertad de ir y venir, Berenice comenzó a colorear su mundo más allá de las paredes amarillas de su casa. Lo primero que hizo fue ir a una floristería del pueblo vecino, un lugar del que solo había oído hablar. Llenó el maletero de su pequeño coche con bolsas de tierra, esquejes de rosas, plantas de lavanda y semillas de girasol. El pequeño patio trasero, que una vez fue solo un trozo de césped olvidado, se convirtió en su nuevo lienzo. Sus manos, las mismas que llevaban las cicatrices de las agujas y el dolor de la artritis, ahora se hundían en la tierra con renovado propósito. Descubrió un profundo placer en el acto de cultivar, de cuidar algo que crecía no por necesidad u obligación, sino por pura belleza. Cada brote que surgía era una victoria personal, un diálogo silencioso con la vida que insistía en florecer. No satisfecha, se inscribió en una clase de cocina italiana, no para mejorar el arroz y los frijoles de la familia, sino para aprender a hacer pasta fresca y salsas complejas para el puro disfrute de ello. La cocina, que durante toda la vida fue un lugar de servicio, se transformó en un laboratorio de placeres, donde aromas y sabores existían para complacer a un único y nuevo paladar, el suyo. Han pasado 6 meses. Para quienes miraban desde fuera, la transformación de Berenice era visible en pequeños pero poderosos detalles. Había una nueva firmeza en su paso, una luz en sus ojos que ya no era el frágil resplandor de la esperanza, sino el fuego constante de la confianza en sí mismo. Sus hijas, cuando la visitaban los fines de semana, encontraban a una mujer que tenía historias que contar que no involucraban nietos o problemas domésticos. Habló con pasión sobre la diferencia entre la albahaca genovesa y la napolitana. Mostró con orgullo las primeras rosas que habían florecido en su jardín y planeó excursiones cortas de un día a pueblos cercanos solo para visitar un nuevo café o una feria de artesanía. La Casa Amarilla, que una vez fue un remanso de paz, ahora palpitaba con la energía de su nueva vida. Y lo más importante, Berenice aprendió la distinción fundamental entre soledad y aislamiento. La soledad era lo que sentía cuando estaba rodeada de su familia, pero era invisible como persona. La soledad era lo que disfrutaba ahora, la rica y gratificante compañía de su propia alma, un alma que finalmente tenía el placer de conocer. El dolor por la ausencia de Rodrigo todavía existía, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz, prueba de que había sobrevivido a la más difícil de las cirugías. Mientras Berenice florecía, Rodrigo se marchitó. Privado de su solución fácil y de su refugio emocional seguro, se vio obligado a afrontar la marea de sus problemas de frente, y el agua era mucho más fría y profunda de lo que había imaginado. Él, su mujer, sus hijos y su suegra acabaron hacinados en un apartamento más pequeño y caro, lejos del trabajo y del colegio de los niños. La convivencia forzada en un espacio reducido generaba constantes fricciones y la culpa, que antes había sido un arma que apuntaba hacia su madre, ahora era un espejo que su esposa y su suegra sostenían frente a su rostro. Sin los rescates financieros de Berenice, tuvo que aprender la dura lección de la responsabilidad, recortar gastos, vender el auto que ya no podía permitirse y enfrentar la humillación de admitir ante sí mismo que había sido un pésimo administrador. Durante los primeros meses, el resentimiento lo consumió. Él la culpó de todas sus dificultades, pero con el tiempo, la ira dio paso al agotamiento
y luego a una claridad incómoda. Comenzó a observar a los hombres que lo rodeaban, sus colegas y amigos, y a ver cómo resolvían sus propios problemas, cómo tomaban el liderazgo de sus familias sin utilizar a sus madres como un recurso de emergencia. Lentamente y dolorosamente, la ficha comenzó a caer. Su madre no lo había abandonado. Ella lo había liberado de su propia inmadurez. El punto de inflexión para Rodrigo no fue un gran acontecimiento, sino un momento de silencio aplastante. Una noche, después de una discusión particularmente agotadora con su esposa sobre dinero, se sentó en el estrecho balcón de su apartamento, mirando pasar la calle. Vio a una señora, quizás un poco mayor que Berenice, maniobrando su coche con tranquila confianza para entrar en un espacio de estacionamiento. Salió, agarró sus compras del maletero y entró en su edificio, todo con un aura de independencia y autosuficiencia. En esa escena banal, Rodrigo no solo vio a una mujer, vio lo que su madre pedía, el derecho a ser protagonista de su propia vida. Y entonces, como un relámpago, recordó sus últimas palabras, la maldición que había puesto sobre su vejez y su soledad. La vergüenza lo golpeó con fuerza física, un puñetazo en el estómago que lo dejó sin aliento. Por primera vez se encontró sin los filtros del orgullo y la autocompasión. Vio a un hijo mimado, un hombre de 32 años que exigía a su madre lo que él mismo no podía proporcionarle. Comprendió, con una claridad que lo devastó, que su no era una puerta cerrada para él, sino la única ventana que ella encontraba para poder respirar. La necesidad de pedir perdón se convirtió en una urgencia física, una fiebre en su alma. Sabía que una llamada telefónica sería un acto de cobardía, una excusa barata para un error costoso. Él necesitaba estar allí. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer a la que había intentado quebrantar y mostrarle que finalmente la veía. El sábado siguiente tomó un autobús. La decisión de no llevarse su coche, cuyo mantenimiento apenas podía permitirse, fue su primer acto de humildad. A lo largo del camino, cada parada parecía aumentar el peso en su pecho. Mientras caminaba por su antigua calle, sintió un nudo en la garganta. Desde lejos vio la casa y parecía diferente, más vivo. Había un jardín vibrante donde antes solo había césped, con colores que nunca había visto allí. El amarillo de las paredes parecía más brillante, como si la casa sonriera. Esa fue una prueba irrefutable de que su vida no solo había continuado sin él, sino que había florecido. Caminó lentamente hacia la puerta, el mismo camino que había tomado 6 meses antes, con la arrogancia de un propietario. Hoy lo hizo con los pasos vacilantes de un extranjero, rezando para que la frontera que la había obligado a crear tuviera una puerta, y que esa puerta, por algún milagro, se abriera para él. Levantó la mano para llamar, pero vaciló. El sonido de sus propios huesos contra la madera le pareció una profanación. Respiró profundamente y golpeó 2 veces, un sonido suave, casi una súplica. Segundos después, la puerta se abrió. Berenice estaba allí, sosteniendo una pequeña regadera, con el cabello atado de manera informal y una ligera capa de sudor en la frente por haber trabajado en el jardín. Al ver a Rodrigo, su cuerpo se puso rígido por un instante, una reacción defensiva instintiva, pero la expresión de su rostro no era de ira ni de triunfo. Fue una sorpresa tranquila y observadora. El hombre que estaba en su porche no era el mismo hijo enojado que la había maldecido 6 meses antes. Ese era un extraño con la cara de Rodrigo. Sus hombros estaban caídos, había círculos profundos bajo sus ojos y lo más impactante de todo, había una vulnerabilidad en su mirada que ella nunca había visto antes, ni siquiera cuando era un niño. Parecía derrotado. La armadura de la arrogancia y el derecho se había disuelto, dejando atrás a un hombre que parecía haber envejecido 10 años. El silencio se extendió entre ellos, no un silencio hostil, sino un vacío pesado, lleno de todo lo que no se había dicho. Fue él quien rompió el silencio, su voz ronca y baja, casi un susurro. «Mamá», comenzó, y la palabra sonó diferente, no como un reclamo, sino como un reconocimiento. «¿Yo puedo entrar?» Él no intentó pasar junto a ella. Él pidió permiso. Ese simple acto, esa pregunta,
Fue la primera pieza del puente de la reconciliación que se estaba construyendo. Berenice lo observó un instante más y luego, con un gesto casi imperceptible, se hizo a un lado, abriendo el paso. Rodrigo entró a su antigua casa y sintió como si estuviera visitando el museo de una vida que no reconocía. El olor era a tierra húmeda y flores, ya no al desinfectante ni a la comida que le gustaba. Se volvió hacia ella, que había cerrado la puerta, y lo miraba fijamente, esperando. «No vine a pedir nada», dijo rápidamente, mientras las palabras se atropellaban unas sobre otras. «Vine a pedir perdón, no solo por lo que hice ese día, sino por toda la vida. Perdón por no haberte visto nunca, por haberte creído una obligación, una extensión de mí. Me equivoqué en todo y lo siento». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron, silenciosas y pesadas. Fueron las primeras lágrimas de un hombre, no las rabietas de un niño. Las lágrimas de Rodrigo fueron el río que arrasó la tierra árida en que se había convertido su relación. Al verlo allí, despojado de toda su armadura, Berenice no sintió el triunfo de la venganza, sino la profunda y dolorosa compasión de una madre que finalmente veía a su hijo convertirse en un hombre. El no que ella había dicho en aquella puerta 6 meses atrás había sido la lección más dura y a la vez la más amorosa que jamás le había enseñado. Fue el acto que lo obligó a encontrar el camino de regreso, no a su casa, sino a sí mismo. Sus propias lágrimas comenzaron a caer, pero no eran las lágrimas amargas de la soledad o el dolor. Fueron lágrimas de alivio, la liberación de una tensión que había cargado durante toda su vida. Ella se acercó y lo abrazó. Un abrazo que no tenía nada que ver con los abrazos reconfortantes que le daba a un niño con una rodilla raspada. Fue un abrazo entre dos iguales, dos supervivientes de una misma tormenta que se encontraron en la playa tras el naufragio. «Shh, está bien ahora, hijo mío», susurró en su cabello, con voz firme pero llena de una ternura recién descubierta. «Bienvenido de nuevo». El perdón no necesitaba más palabras. Quedó sellado en ese contacto, en la aceptación mutua de que el pasado no podía borrarse, pero su poder sobre el presente podía, finalmente, romperse. Ella lo soltó, y con un gesto a la vez ordinario y extraordinariamente significativo, dijo: «Siéntate, prepararé un café recién hecho». Mientras se movía por la cocina, el silencio entre ellos ya no era incómodo, era un silencio cómodo. El tipo de silencio que existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio con excusas o exigencias. Rodrigo se sentó en la mesa del comedor, la misma mesa que apenas había notado en sus visitas anteriores, y observó a su madre. La observó mientras molía los granos de café, un pequeño lujo que él nunca supo que ella disfrutaba. Vio el libro de cocina italiano abierto sobre el mostrador, con una mancha de harina en la página. Por primera vez, no pensaba en lo que ella podía hacer por él, sino que sentía una genuina curiosidad por la vida que llevaba. Te ves bien, mamá. Feliz», dijo con la voz aún frágil. Berenice se volvió hacia él con una pequeña y genuina sonrisa. «Lo soy, Rodrigo. Encontré mi camino». Y por primera vez, no sintió una punzada de envidia o de derecho, sino una oleada de admiración por la mujer fuerte y resiliente en que su madre se había convertido cuando él no la miraba. Mientras tomaban su café en un silencio ahora cómodo, Rodrigo comenzó a hablar de su vida, pero de una manera que Berenice nunca le había escuchado antes. No se quejó, informó. Habló de las dificultades de su nuevo apartamento, de las discusiones con su esposa que surgieron por el estrés financiero, del desafío de explicar a sus hijos por qué ya no podían tener ciertas cosas. En ningún momento su narración contenía el tono implícito de que ella era la culpable o la solución. Simplemente estaba compartiendo la carga de su vida adulta con otra adulta que resultó ser su madre. La vieja Berenice se habría retorcido en su silla, con el cerebro ya trabajando en soluciones, calculando cuánto de su economía secreta podría ofrecer, cómo podría sacrificar su tiempo para aliviar su carga. Pero la mujer que lo escuchaba ahora permaneció en silencio. Su mirada transmitía empatía, pero no intervención. Cuando terminó, ella simplemente dijo: «Siento mucho que estés pasando por esto, hijo mío.
pero veo en qué hombre te estás convirtiendo a través de todo esto, y estoy orgullosa de ti. Por primera vez, su orgullo no estaba ligado a algún logro material de él, sino a su resistencia y carácter. Cuando el sol de la tarde comenzó a ponerse, Rodrigo supo que era hora de irse. Se levantó, tomó su taza y la llevó al fregadero. Un gesto pequeño, pero que para Berenice tuvo el peso de un tratado de paz. En la puerta, el mismo lugar donde se había declarado la guerra y sellado la paz, se volvió hacia ella con la mirada clara y directa. Mamá, gracias por el café y por el no. Creo que fue lo más importante que has hecho por mí. Esta confesión fue la validación final, la prueba de que su dolorosa decisión no solo la había salvado a ella, sino que también lo había liberado. Berenice sintió que el último nudo de duda en su corazón se disolvía por completo. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Tú y tu familia sois bienvenidos a almorzar aquí el próximo domingo, si queréis. Yo haré mi lasaña. La oferta era clara: una visita, una comida, una conexión. No es una estancia. La puerta de su corazón estaba abierta de par en par, pero la puerta de su casa ahora tenía reglas de interacción claras. Y Rodrigo, por primera vez, comprendió y valoró la diferencia, saliendo de allí no con la sensación de haber perdido un refugio, sino de haber recuperado una madre. Aquel almuerzo de domingo fue el primero de muchos, y cada uno de ellos se construyó sobre la nueva base del respeto. Rodrigo y su familia llegaron no como alguien que buscaba refugio, sino como alguien que visitaba a un pariente querido. Sus nietos, que antes veían la casa de su abuela como una extensión de su patio de juegos, ahora la trataban con nuevo cuidado, fascinados por el jardín y las historias que contaba sobre cada planta. La mujer de Rodrigo, libre de la atención de una suegra que además era una casera reticente, encontró en Berenice una amiga, intercambiando recetas y confidencias. Pero lo más destacable fue el propio Rodrigo. No solo ayudó a limpiar la mesa, sino que también trajo el postre. Le preguntó sobre sus clases y la escuchó con genuina atención. Aprendió a interesarse por la persona que era su madre, no solo por el papel que desempeñaba. Y cuando se marcharon, al caer la tarde, Berenice cerró la puerta de su casa amarilla y el silencio que la recibió ya no fue el de la soledad, sino el de la paz soberana de quien es dueño de su propio reino. Un reino que ahora podía, de vez en cuando, recibir visitantes queridos sin abdicar jamás de su trono. Unos meses después, una mañana de primavera, Berenice hizo algo que la Berenice de un año antes habría considerado una fantasía imposible. Preparó una pequeña maleta, preparó un termo con su café especial, cogió las llaves del coche y empezó a conducir hacia la costa, un lugar que solo conocía por las postales. No había ningún motivo especial, ninguna obligación, ningún familiar que visitar. Ella fue por una única razón revolucionaria, porque quería. Mientras estaba sentada en la arena y observaba las olas romper en la orilla, un movimiento interminable de fuerza y retroceso, finalmente comprendió la lección más profunda de su viaje. La casa amarilla no era el destino final, fue la base, el astillero donde ella, con sus propias manos, construyó el barco de su independencia. Y el propósito de un barco no es permanecer seguro en el puerto, sino navegar. A sus 60 años, con el sol en la cara y el olor del mar llenando sus pulmones, Berenice no se sentía vieja, se sentía nueva. Había aprendido que el amor propio no era el egoísmo que le habían enseñado a temer, sino el timón que nos permite navegar las tormentas de la vida sin hundirnos, guiándonos hacia el único puerto seguro que realmente importa, nosotros mismos. El viaje de Berenice, que hemos seguido hasta ahora, puede parecer la historia de una sola mujer, pero la verdad es que ella es un espejo que refleja las dinámicas silenciosas y a veces tóxicas que se esconden en muchas familias bajo el manto sagrado del amor y el deber. Lo que aprendemos de ella es una de las lecciones más difíciles y cruciales de la existencia humana. El amor que exige nuestra anulación no es amor, es posesión. El afecto que se alimenta de nuestro sacrificio continuo no es afecto, es parasitismo.
Berenice nos enseña que el no, dicho en el momento oportuno, por doloroso que sea, no es un acto de rechazo, sino un acto de suprema honestidad y, paradójicamente, de profundo amor. Fue su no lo que obligó a Rodrigo a convertirse en un verdadero hombre. Fue tu no lo que la salvó. En muchas situaciones de la vida, el no es la única herramienta capaz de podar las ramas enfermas de una relación para que ésta tenga la oportunidad de volver a crecer con salud y, lo más importante, con respeto. Es la frontera que protege el territorio sagrado de nuestra alma. Mira tu vida ahora. ¿Cuántos de nosotros vivimos dentro de una casa amarilla simbólica? Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra paz mental, nuestros sueños, que es invadida diariamente por aquellos a quienes más amamos? Y seamos brutalmente honestos, ¿cuántos de nosotros somos el Rodrigo en la vida de alguien? ¿Cuántas veces utilizamos el amor y la lealtad de nuestros padres, parejas o amigos como un recurso inagotable, un derecho adquirido, sin detenernos nunca a pensar en el coste que esto tiene para ellos? La historia de Berenice nos obliga a hacer un inventario de nuestras relaciones. Nos pregunta dónde terminan nuestras responsabilidades y empieza nuestro derecho a la existencia. El santuario de nuestra paz interior es el activo más valioso que poseemos. Permitir que se profane en nombre de una culpa mal interpretada o de una obligación cultural es traicionar nuestro propio espíritu. Proteger este espacio no es un acto de egoísmo, es un deber. Es el mantenimiento del templo donde habita nuestra verdadera esencia, y sin ese templo no tenemos nada de valor que ofrecer a nadie, y mucho menos a nosotros mismos. Muchos de los que nos escuchan quizá estén pensando, pero si hago eso, seré egoísta. Y es precisamente esa palabra, egoísta, la cadena que nos mantiene encadenados. La sociedad, la cultura y la religión, a veces malinterpretada, nos han enseñado a temer esta palabra más que a nuestra propia aniquilación. Pero os digo una verdad profunda que nos revela la historia de Berenice. El egoísmo es no cuidarse a uno mismo. El egoísmo es exigir que alguien más renuncie a sí mismo para cuidarte. El acto de Rodrigo fue egoísta. El acto de Berenice fue un acto de autoconservación, que es el primer requisito para el amor genuino. Quien se anula a sí mismo en nombre de otros no se convierte en santo. Se convierte en un pozo de resentimiento y el amor que ofrece eventualmente se convierte en una formalidad vacía, una amarga obligación. Al decir no, Berenice no se volvió egoísta, ella se volvió auténtica. Y solo una persona auténtica puede amar verdaderamente, porque su sí se vuelve invaluable como elección y no el peso muerto de una sentencia. ¿Qué pasa cuando tienes el coraje de Berenice? ¿Qué hay al otro lado del miedo a la confrontación? Hay verdad, y la verdad, aunque a menudo dolorosa, es el único terreno fértil donde pueden crecer las relaciones verdaderas. Las relaciones basadas en la obligación son como casas construidas sobre arena. Parecen estables cuando el tiempo está en calma, pero se desmoronan ante la primera tormenta. Cuando se establece un límite, se envía un terremoto controlado para probar esa base. Algunas relaciones pueden no sobrevivir, y este es un duelo necesario porque revela que nunca fueron reales en primer lugar. Pero los que sobreviven, como Berenice y Rodrigo, se reconstruyen sobre la sólida roca del respeto mutuo. La recompensa final no es solo la paz interior, es la oportunidad de tener conexiones verdaderas con las personas en tu vida, la alegría de ser amado por quien eres, no por lo que puedes ofrecer. Esta es la verdadera riqueza, esa fortuna que no se puede contar, pero que llena cada espacio de una vida bien vivida. Recuerda siempre esto: tú eres quien le enseña al mundo cómo tratarte. Cada sí dicho desde la culpa, cada límite no impuesto desde el miedo, es una lección que enseñas, un permiso que concedes. Que la historia de Berenice te inspire a convertirte en un buen maestro de tus propios límites. Ojalá encuentres el coraje para proteger tu hogar amarillo, sin importar la forma que adopte. Gracias por su compañía y por abrir sus corazones a esta historia. Soy Mercedes
y esta fue otra revelación aquí en Contado por una millonaria. Si este mensaje resonó con tu alma, deja tu like, compártelo con alguien que necesite esta lección y suscríbete para no perderte nuestro próximo encuentro. Que la paz de un santuario bien custodiado esté con todos vosotros.